Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 18 de marzo del año 2026. El día de hoy vamos a tener un tema por demás interesante porque a veces los médicos no caemos en esos detalles. Y el tema de la plática del día de hoy es vacunas en el prematuro. ¿Es igual que el recién nacido de término? Y esta conferencia va a ser disertada por el doctor Javier Ortiz Ibarra. El doctor Ortiz es médico infectólogo, pediatra, epidemiólogo clínico, trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal, es subdirector médico y director general del Hospital Materno Perinatal Mónica Pratellini Sáez de Toluca, en el Estado de México. También presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica en el bienio 2006-2008. Es miembro de honor de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Tiene nombramiento como profesor titular internacional. Es miembro de la Sociedad de Neonatología de Venezuela, jefe del Departamento de Infectología e Inmunología del Instituto Nacional de Perinatología. También ha sido subdirector de investigación clínica en el Instituto Nacional de Perinatología y tiene más de 125 artículos científicos y participaciones en 45 libros en el campo de la infectología pediátrica. Es para mí un honor, un privilegio cederle los micrófonos a mi colega y amigo, el doctor Javier Ortiz Ibarra. Adelante, Javier. Muy buenas noches, muchísimas gracias Eduardo por la invitación nuevamente a estar con ustedes en este pues, tan importante proyecto de, académico y que de alguna forma u otra, creo que aquí tenemos dos presentaciones, a ver cuál de las dos fue, creo que es esta. Ah, ahí está. Buenas noches. Bien, ¿y usted? Qué bueno. Entonces les decía que este tema es un tema que en este momento puede ser de suma importancia y creo que es el momento de más importancia que ha tenido revisar nuevamente el por qué la vacunación de recién nacidos de pretérmino. Porque si bien es cierto, y lo vamos a ver en números más adelante, si bien es cierto que rara vez nos vamos a enfrentar a esta situación, o en general, a menos que te dediques al neonato, hoy día es una necesidad. Y voy a adelantar nada más tres porqués. Es una necesidad aprender sobre este elemento. Hay situaciones como la que estamos viviendo hoy día y que ya la habíamos discutido hace muchos años, en el 2007, cuando hicimos el primer consenso de inmunizaciones en el recién nacido de pretérmino, como esta que estamos viviendo el sarampión y la famosa dosis cero, que es una situación que ya estaba planteada desde el 2007 por aquella pandemia que vivimos a nivel internacional o mundial de los años 90 y 90, 89 y 90, ¿no? Y segundo término, por la gran cantidad de información que ha aparecido sobre las nuevas vacunas y modelos de inmunoprevención para el recién nacido contra el virus social respiratorio, que también tocaremos, y que se ha convertido en el agente número uno de hospitalizaciones, al menos en nuestra ciudad. En México, las hospitalizaciones en menores de un año, en menores de 5 años, sin insuficiencia respiratoria esta temporada y del año pasado ha sido muy grave, ¿no? Y que decía, algunas modificaciones que se tradicionalmente hemos comentado, como que cuando vacunamos al recién nacido de pretérmino con tuberculosis, qué hacemos ahora con hepatitis B y nuevos problemas, y así pasaremos por algunas de las vacunas principales, pero no podemos empezar a hablar de vacunación. Hace rato corría muy bien y ahora ya no está corriendo. Es decir, que a veces la tecnología es así, lo probamos y corrió muy bien, a ver si ahora corre. Ahí está. No podemos hablar de inmunizaciones en el recién nacido si no entendemos dos cosas. La primera, la dimensión del problema. Y la segunda, que ese es un punto muy importante,
los fundamentos inmunológicos del por qué sí o el por qué no. Y bueno, por mencionar nada más, cada año aproximadamente en el mundo hay 13 millones de partos prematuros, y lo cual ofrece una frecuencia entre el 5 y el 11% en los países desarrollados, pero que puede ser tan alto como hasta un 30-40% en algunas regiones de escasos recursos. El recién nacido pretérmino es una población pediátrica intrínsecamente vulnerable. ¿Y por qué decimos que es intrínsecamente vulnerable? Por una simple y sencilla razón. Y traigo algunos datos que verán más adelante en una publicación que se está trabajando precisamente con este grupo de académicos, en un libro que se me tocó ahí medio coordinar un poco, el por qué entender los fundamentos inmunológicos de a quién sí, a quién no y cuándo debemos, es sumamente importante para pelear contra esta vulnerabilidad. Bueno, el primer concepto que se ha cambiado, y es un concepto muy tradicionalmente arraigado en nuestra población médica, es que el ser pretérmino era un paciente con inmunocompromiso o inmunodeficiencia. Y hoy los conceptos inmunológicos nos cambian esto, porque a diferencia del paradigma previo de este el sistema inmunodeficiente, hoy tenemos un sistema inmunitario que debe considerarse distinto en cuanto a su adaptación al mundo exterior. En el contexto del parto prematuro, el delicado equilibrio entre la tolerancia de lo que ha sido la colonización permisiva a toda esta microbiota que vamos a tener que recibir desde esta etapa temprana, toda esta tolerancia de cambiar de un switch de respuesta con TH1 a respuesta TH2, porque de alguna forma u otra es un fenómeno que favorece las infecciones por intracelulares en los pequeños, y este término de deficiente se ha ido cada vez abandonando más, ya que el sistema inmune neonatal no carece de elementos de respuesta, como les vamos a mostrar, sino que muestra una respuesta disminuida y adaptativa. Es un inmunocompromiso adaptativo, por lo cual el concepto ha evolucionado y se llama hoy día inmunoadaptación modulada. Este sistema está diseñado para tolerar antígenos maternos y también tolerar la colonización natural de la microbiota. Empecemos a entender un poquito desde la época fetal. Y aquí vamos con el mecanismo de la transferencia de la IgG en la vida fetal, y que también se vinieron a acabar algunos mitos, ¿no? Mitos o conceptos que eran dogmas de fe durante muchos años, y como ir platicando. La placenta, como todos sabemos, es un órgano inmunológicamente activo que interactúa con patógenos y modula la respuesta inmunitaria materna fetal. Pero no solamente eso, hay que recordar que también protege, es una barrera que protege contra muchas infecciones. Y de ahí el concepto que mientras las células de Langhans se estén en cierto volumen haciendo una barrera, que se va perdiendo a partir de la semana 18, pues muchas enfermedades, como el caso de la sífilis, muchas enfermedades bacterianas no lograban pasar en los primeros 18 semanas de vida. Conforme se va adelgazando, perdiendo esta barrera, pues hay mayor posibilidades de paso, de transmisión a la infección fetal. Pero entrando en el contexto de una respuesta humoral, la transferencia activa de IgG comienza a las 13 semanas, y esto es uno de los grandes conceptos que ha cambiado. Si bien es cierto que puede haber pasos de la semana 13, hoy se entiende por qué no se alcanza un sistema óptimo, un nivel óptimo, hasta después de las 32 semanas. Y esto es un proceso selectivo que va a depender de un factor receptor, el FC neonatal, y que se expresa en el citotrofoblasto de la placenta, que transporta los anticuerpos IG de la sangre materna al feto. Pero que esto, y este es un punto importante y aprendámoslo porque tiene mucho que ver con la vacunación materna y con todo el modelo capullo que vamos a hablar, alcanza su principal transferencia a partir de la 32. No quiere decir que haya pasado todo, sino que empieza a tener niveles de protección. Y que tiene que ver con la afinidad de este factor CRN con la IgG1, que es la de mayor transferencia. Y entonces aquí dos conceptos, dos dogmas que se quitaron. Primero, la IgG, ya lo sabíamos, no pasa todas. De hecho, la IgG3 no pasa. La IgG1 es la que más tiene el nivel. Y, dato importante, no pasa por su famoso bajo peso molecular, que tradicionalmente era ese concepto. Hoy se sabe que si no existe este factor, si no estamos por ahí de la semana 28 o 30, el paso va a ser muy disminuido de anticuerpos maternos. Y esto explica
el por qué. Si un niño nace de 28, 30, 31, tiene más posibilidades de fallecer ante una infección viral o una infección previamente no conocida que los pacientes que nacen después de las 32 semanas. Por lo tanto, los niveles de FC son bajos durante las primeras 20, 32 semanas y aumentan significativamente a partir del tercer trimestre, que empieza de la semana 28, y esto explica por qué antes de esa edad gestacional la transferencia de IgG en el recién nacido es mínima y por lo tanto, como les decía, tiene una mayor susceptibilidad a muchas infecciones. Y entonces partimos de que si de entrada es un pretérmino, que es un paciente de 28, 30, entonces, que no alcanzó a tener un paso adecuado de protección, y ojo, el hecho de que llegara a 32, y eso explica también por qué muchas vacunas o muchos anticuerpos monoclonales van a durar menos en tiempo unos que otros, y lo vamos a ir desglosando. La primera línea de defensa, que es la inmunidad innata, está comprometida en el recién nacido de pretérmino. ¿Por qué? Porque hay defectos en la quimiotaxis, hay defectos en la fagocitosis. Los neutrófilos y monocitos del prematuro tienen una capacidad reducida para migrar al sitio de la infección y por lo tanto no puede fagocitar algunos retos antigénicos. O sea, de entrada son pocos, son lo que llaman pools limitados. O sea, no, a veces nacen y uno ve una temática y bueno, no hombre, trae 29,000 leucos, ¿no? 27,000, 25,000, en término, sí. Pero para empezar, no son maduros, no se mueven adecuadamente y, ojo, no obedecen, sobre todo los macrófagos, los neutrófilos, no obedecen el linfocito, no obedecen a la respuesta generada por algunas citocinas. Por lo cual, la expresión deficiente de receptores, el reconocimiento de patrones PPRPS y la expresión de receptores tipo Toll-like, hay que recordar que eso tiene mucho que ver con la respuesta a agentes bacterianos, ¿sí? Son cruciales para el reconocimiento inicial de los antígenos. Pues sí, es inmaduro también. O sea, hay una pobre respuesta en estas dos expresiones, en esos receptores, ¿no? Lo que provoca una respuesta inflamatoria inicial subóptima. Y ese es el gran reto. Tenemos lo que llamaban antiguamente, que también se ha modificado mucho la cuestión de sepsis, el síndrome de respuesta inflamatoria, que a veces en el ejercicio de pretérmino no se da con tanta claridad como en el término, y no nos damos cuenta cuando un niño está séptico hasta que el paciente nos entre en choque, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente por esta deficiencia de expresión de estos patrones. Y lo que les decía, la producción de citocinas se encuentra alterada. La producción de citocinas proinflamatorias como la IL-1, la IL-2, la TNF, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma son mucho menores, mientras que la respuesta antiinflamatoria como la IL-10 ¿sí? son de respuesta elevada. De hecho, uno de los pocos factores que se mantiene y nos puede dar utilidad, sobre todo diagnóstica, es la IL-6, que hoy la estamos utilizando más, aunque ya hemos trabajado con ella desde hace muchos, muchos años, pero que de alguna forma se perdió, se olvidó y hoy se empieza a retomar como un marcador diagnóstico. Pero el resto de estas pruebas proinflamatorias tienen bajo respuesta y sobre todo cuando vemos la de interferón gamma. Porque hay que recordar que si bien las primeras dos son las mediadoras para que acudan los neutrófilos, para que acudan los linfocitos a la lucha, a través de este lenguaje que tienen las citocinas, la interferón lo que hace es ayudarnos a la defensa contra agentes virales. Entonces, si tenemos malo, uno puede entender, y eso es algo que hoy día estamos viendo con todas estas infecciones por virus respiratorio, por qué se nos pone mal un niño que tiene una infección por intracelulares como micoplasma, por qué los pequeños de bajo peso tienen infecciones muy, muy graves como citomegalovirus, porque finalmente no tienen la capacidad de poder responder y esto se va por ahí de los primeros 3 meses de vida. Y otra parte que también, este es un artículo muy, muy viejo de su servidor, trabajamos con uno de mis alumnos, el doctor Soria Villa, que anda en Morelia y me gustaría por ahí saludarlo, pero fue su tesis, precisamente su tesis de infectología, que es uno de los poquísimos artículos que compara la respuesta humoral, o sea, la producción de inmunoglobulinas en la edad gestacional menor de 32 semanas y mayor de 32 semanas. De hecho, a mí me da un poco de tristeza que seguimos reflejando el artículo, bueno, la tabla que aparece en el Remington and Klein, una tabla muy, muy viejita que viene de los años 80,
para dar las inmunoglobulinas que tiene el recién nacido. Pero todos esos niños, que además son solamente 16, que aparecen en esa tabla, son de término. Entonces, este es un estudio viejito, ya que está en la revista de enfermedades infecciosas, por ahí del 2005 exactamente, nos muestra este dato que es muy, muy importante. Cuando medimos de 9 a 32 semanas, cuyo peso promedio era de 1,185, versus los de mayor de 32 semanas, con un promedio ya de 1,986, muy cercanos a los 2 kilos. Y esto entendamos el porqué de las respuestas inmunes o por qué la indicación en muchas vacunas a partir de los 2 kilos. Cuando tomamos este modelo, vean IgG. En IgG tenemos una media de 603, una desviación estándar de 110, se puede dar menos de 500. Mientras que en el de 32 semanas o más tenemos por arriba de 1,000, con 230 de más menos de desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si la mamá pasó anticuerpos que están ayudando antes de la producción natural propia del recién nacido ante el reto antigénico, pues la que pasó fue muy poquito. Y por eso decía, no crean que con 32 semanas seguimos teniendo un buen nivel de respuesta ni humoral ni celular, como les mencionaba, ¿no? Y bueno, vemos las otras inmunoglobulinas, vean, por ejemplo, IgG, IgM, como no pasan, pues lo que vamos a encontrar son niveles muy parecidos, ¿no? 13 contra 14 o 14 contra 13 en IgM y 1.5 contra 1.9. ¿Por qué? Porque son inmunoglobulinas que no pasan de la respuesta materna. Entonces, este es un cuadrito, si alguien lo quiere, tómele una foto, véanlo, porque les va a dar una claridad, y créanmelo, no hay muchos artículos. Yo he buscado, toda mi vida he sido un fascinado de la respuesta inmune en el recién nacido, y he buscado nuevos artículos que separen estos dos grupos, y hay muy, muy pocos a nivel mundial. Entonces, ese fundamento inmunológico, le sumamos que si la leche materna humana continúa con la transferencia pasiva, ahora con IgA, con una respuesta a nivel de mucosas, y estos anticuerpos preformados proporcionan protección al recién nacido contra agentes patógenos, tanto bacterianos como virales, siempre y cuando la madre, dato importante, siempre y cuando la madre sea inmune a ellos. Y ojo, de ahí nace este famoso efecto capullo que veremos más adelante. Esta inmunidad pasiva no produce memoria, hay que recordar que se va cayendo con el tiempo y el niño empieza a enfermarse, y no se acompaña de un aumento de producción de anticuerpos. O sea, no hay un estímulo. De hecho, hay un proceso de retroalimentación negativa. Si el niño alcanza anticuerpos en su propia producción, más los que tiene maternos, que pueden ser muy altos, y llegar a la semana 34, 35, 36, pues probablemente los primeros 3 meses no tenga que producir. Y entonces cuando el niño empieza a entrar a un reto antigénico con estas entradas muy tempranas a las guarderías, pues es donde empezamos a tener problemas graves. Y por otra parte, la inmunidad adaptativa, o sea, esta es la innata, lo que de alguna forma u otra la tenemos muy clara, y un poquito de inmunidad adaptativa, donde tenemos que ver la humoral, la celular, y sobre todo la celular, que es la que más me importa, que es la responsable de la respuesta inmune específica. O sea, no la que va a estar dirigida contra todo y a ver con qué me defiendo, de con qué tengo y qué no tengo, sino la que va a responder específicamente contra cada reto, y además la que genera memoria a través del linfocito B. Linfocitos B y producción de anticuerpos. La función de los linfocitos B va a ser deficiente en el pretérmino, definitivamente, y su capacidad para proliferar, diferenciarse en células plasmáticas de anticuerpos es muy limitada, lo que les decía, estos famosos pools limitados de resistencia. Son los niños nacen con cierta cantidad, pero se pueden consumir muy rápidos. Y la respuesta de anticuerpos a la producción a la exposición a vacunas, pues siempre va a ser menor, y su afinidad, capacidad de unirse al antígeno es inferior. Y esto explica el porqué de estos niños con la vacunación cero, o sea, con el poner la activación con la dosis cero, pues no puede ser tomada como dosis de primera vez. O sea, si tú vacunas entre 7, y yo siempre he dicho inicio de los 11 meses, porque no hay mucha diferencia entre los 11 meses y 12, pero bueno, entre 7 y 12, lo que vas a hacer es repetir tu vacuna de sarampión a los 15 meses, porque la cantidad de anticuerpos que pusieron en base a esto va a ser muy pobre, que siempre es más que no tener nada. Por otra parte, los linfocitos T. El comportamiento de los linfocitos T del prematuro está sesgado hacia un fenotipo naive. O sea, sí hay linfocitos. El problema es que son vírgenes. Son problemas que no han entrado ni a médula ósea, ni a timo,
ni a ningún lado para empezar a prepararse al reto antigénico. Y este número sigue siendo reducido en la respuesta de memoria. Por eso, insisto, la importancia de la exposición al linfocito B y que eso lo hacen las vacunas conjugadas. Su respuesta proliferativa frente a la estimulación antigénica va a ser disminuida. Además, la polarización de la respuesta a un perfil de linfocitos T por colaboradores TH1 es crucial para la defensa contra patógenos intracelulares, virus, hongos y algunas bacterias. Esta es mala y es deficiente y por lo tanto a menudo va a predominar la respuesta TH2. Y hay que entender que esa respuesta TH2 viene desde el embarazo. O sea, la necesidad de una inmunomodulación materna, adaptativa materna, es precisamente para no rechazar al producto. Para que ese 50% de genes que pertenecen al papá no sean reconocidos por las natural killer, no sean reconocidos por el fito, no haga un proceso de reconocimiento primario y no aborte al producto o a los productos subsecuentes. Por eso que ese paso a la TH2 hace que la mujer tenga más infecciones vaginales, hace que la infección sea mucho más susceptible a enfermedades como influenza o COVID, ¿sí? Y que la pueda hacer en una situación grave porque no responde contra intracelulares. Esta característica se pasa al producto también con la intención de que si llegara a pasar algunas de estas células buscando el reconocimiento antigénico, pues se topen con la placenta al ser de respuesta TH2, no puedan identificar al producto y por lo tanto, de alguna forma u otra, tenga una mayor posibilidad de sobrevivencia. Digo, sabia naturaleza humana. Si tenemos sumado a esta pobre respuesta de linfocitos B y una pobre respuesta de linfocitos T, la ausencia del anticuerpo materno, la transferencia placentaria, ocurre principalmente en el tercer trimestre, ya lo mencionamos. Un prematuro nacido antes de las 28 semanas de gestación habrá, a las 28, perdón, habrá recibido solo el 10% de IgG materna. Ojo, y esto tiene mucho que ver con las vacunaciones en el modelo Capullo, y ahorita lo vamos a platicar. Que habrán obtenido un neonato a término, dejándolo desprotegido por varios tipos de infecciones. Entonces, un poquito de resumen, que tengamos la idea de qué pasa. Pues las diferencias importantes que vamos a encontrar entre el pretérmino y el término: en inmunidad innata, menor número y función disminuida de neutrófilos y monocitos. Expresión reducida de los tag-like receptores. Producción de citocinas alteradas. Graben esos tres elementos para que entendamos el por qué el proceso de respuesta inmunológica es retardado en el pretérmino. Si vamos a la adaptativa, menor transferencia transplacentaria de IgG materna, o sea, la parte humoral. Menor repertorio de células T, y casi de perfil T naive, son vírgenes totalmente, no entraron en contacto con procesos infecciosos y por lo tanto no maduraron, no pasaron ningún proceso de maduración ni a nivel de médula ni a nivel de linfo, de timo, como es en esta etapa de la vida, ¿no? Y una producción más retardada de los anticuerpos. Son más susceptibles a los procesos infecciosos, mayor riesgo de sepsis natal, mayor riesgo de enterocolitis necrosante y otras infecciones nosocomiales. Eso entendemos porque el pretérmino que se nos queda en el hospital pues va a tener cuando menos una o dos procesos infecciosos antes de irse a su casa. Y lo que mencionábamos, la respuesta a las vacunas puede ser o subóptima o más lenta. Esos niveles de anticuerpos protectores pueden ser más bajos y declinar más rápidamente. El sentido de la famosa dosis cero o de aquellos niños que estamos adelantando algún tipo de vacunaciones y que tendremos que reforzar. Voy a quedarme en el concepto de Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué no vacunábamos antes de los 2 años con la vacuna polisacárida? Pues simple y sencilla razón, la respuesta era muy mala y los anticuerpos no se elevaban y requería que el niño tuviera cuando menos 2 años para poder tener reconocimiento primario, con reconocimiento de que las células T ya hayan tenido una maduración y poder defenderse para un antígeno que venía en las azúcares, por decirlo así, de las paredes de los Streptococcus pneumoniae. Hago un modelo conjugado donde tengo una proteína que va a ser reconocida, que el linfocito B la va a digerir, la va a procesar y va a crear memoria, y entonces puedo aplicar vacuna a los 2, a los 4, a los 6, como debería ser el esquema, en México es los 6, ¿sí? Y a los 15 meses.
La pregunta es, ¿por qué tengo que poner esas 3 o esas 2 previas a la de los 15 meses? Porque la respuesta sostenida va a ser leve y tengo que estar reforzando, tengo que estar estimulando esta respuesta. Entonces, muchas veces me dicen, no, pues que le tiene, de acabo de sacar una niña con neumonía por sistema respiratorio que se nos complicó se tocó con neumonía, y decían, pero ¿por qué tiene una vacuna? Pues sí, tiene una vacuna, cuando a los 9 meses debería tener al menos 3. Es entender que si inmunológicamente sabemos que si un estímulo va a ser pobre, pues se va a perder. Y respuesta a vacuna que les mencionaba, pues son más bajos. ¿Qué fundamentos universales para la inmunización debemos seguir? Primer fundamento, el neonato menor de 32 semanas puede no haber recibido IG suficiente para su protección. El paso de anticuerpos maternos puede inhibir la producción antigua de anticuerpos por parte del neonato. Eso es lo otro que les mencionaba. Y los esquemas de vacunación toman en cuenta este principio, pero deben ser adaptados a las necesidades de cada zona geográfica. ¿Por qué no vacunábamos antes contra sarampión? Porque hasta el año. ¿Por qué? Porque había la posibilidad que el paso de anticuerpos maternos inhibiera la reproducción de anticuerpos naturales o nativos del producto. Entonces, hoy estamos adelantándolo a los 5 o 6 meses, sobre todo en el pretérmino, porque sabemos que estamos enfrentando a un reto muy importante a nivel nacional. Curiosamente, esta observación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud proponía que cada año un calendario de vacunación, que cada comunidad autónoma adaptara a las necesidades epidémicas. Esto fue en el 2016. Y proponía por esto, porque si recuerdan, tenemos por ahí un reto en la zona norte con meningococo, y meningococo no está en nuestra cartilla nacional de vacunación. Y entonces, bueno, hay que someternos a una fase territorial. Pero, ¿cuáles eran los objetivos? Yo que lo veo al tiempo, a 10 años después de este intento. Pero decía, mantener la erradicación de la poliomielitis lograda en 1974, último caso en Jalisco. Pues, creo que todavía se han salvado y se ha logrado, pero el reto está ahí. Eliminar el tétano neonatal, sigue sin eliminarse. Eliminar el sarampión, hoy es un nuevo reto. Controlar la tosferina, otro de los grandes retos que estamos viviendo en el paciente pediátrico en los primeros 6 meses de vida, o el primer año de vida. ¿Por qué? Porque no se llevaron adecuadamente. Y mejorar las condiciones generales de salud de la población para erradicación y control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2018 a 2023, el peor periodo que pudo haber tenido el país, ¿sí?, en coberturas de vacunación. O sea, el peor, 27% de vacunación al primer año de vida, y no lo digo yo. Está perfectamente bien descrito en el ESANUD del 2023, 2022-2023, perfectamente descrito que se ha alcanzado una cobertura solo del 27% para 5 vacunas en el primer año de vida. Díganme si no somos responsables de todo lo que está pasando ahorita. Y somos responsables, me incluyo, aunque no me incluyo, porque yo no trabajo en el gobierno ya, afortunadamente, pero no hicimos caso. Nosotros hicimos un grito muy importante con la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica sobre adelantar, hacer catch-ups, adelantarnos. Se tardaron 3 años en hacerlo desde que lo gritamos. ¿Qué otras consideraciones especiales debemos tener? Primero, que el recién nacido pretérmino debe ser vacunado de acuerdo a su edad cronológica, no a su edad corregida. Entonces, si llega a los 2 meses, independientemente de su peso, si está por arriba de 2 kilos, debe vacunarse. Entonces, que si su edad gestacional corregida apenas está en, no sé, 36, no, señores, se debe vacunar. Debe estar libre de condiciones cardiorrespiratorias. Este es un punto importante, sobre todo para los pacientes que se encuentran hospitalizados. Y que las vacunas combinadas en una sola dosis, no ponerlas juntas o mezclarlas, sino combinadas, el caso ejemplar es el hexavalente, ¿sí?, son las más adecuadas para esta población. ¿Qué estrategias especiales se han girado antes de llegar a una por una de las vacunas? Pues quizás una de las más importantes a nivel mundial y que desafortunadamente pues no ha alcanzado los niveles adecuados, y ahorita les platico por qué. Es la estrategia Capullo. La estrategia Capullo es vacunar a la mujer a partir del segundo o tercer trimestre, y aquí tiene mucho que ver con el tipo de vacuna, porque segundo básicamente es la vacuna
de TDAP, o sea, la vacuna de tétanos, difteria, tosferina, acelular, y evitar el tétanos y la tosferina grave del recién nacido y el lactante. Entonces, lo ideal sería vacunar antes era hasta a partir de la semana 32. ¿A cuándo debemos vacunar? A partir de la semana 28. Pero bueno, eso es un punto importante. Una llamada que no pienso contestar. La vacunación antiinfluenza en este periodo no solo protege a la mujer embarazada, sino también al lactante durante los primeros meses de vida. Esto está súper demostrado. La mujer que te le da influenza en el embarazo puede tener hasta 5 o 7 veces más la probabilidad de morir que la que da influenza fuera del embarazo. Y por eso la necesidad de vacunar durante el embarazo. Más de 50 mujeres, esto fue en el 2007, más de 50 mujeres con influenza embarazadas, cuando no vacunábamos, fallecieron en una sola temporada, solo en el estado de Texas. Y esto decidió la invitación a vacunar a todas. La vacunación frente al COVID-19 también, que era un reto y que no sabíamos si vacunábamos o no vacunábamos, está altamente indicada. Y hay muchos estudios que demostraron que la causa número 1 de muerte materna en el 2020 y 2021 fue precisamente COVID. Y todavía me tocó estar como director del Mónica Petelino en el 2022-23 y vimos morir. Bueno, no me tocó a mí ver morir, pero hubo un año antes una cantidad muy importante de muertes en la terapia intensiva asociadas a COVID. Afortunadamente a mí ya no me tocaron. La vacunación frente al COVID-19, por lo tanto, es absolutamente indicada en la embarazada. Y la inmunización materna con vacuna contra el BCR, que es la novedad y que vamos a dar, pues protege al lactante por 4 a 6 meses contra este virus. Y todo el mundo me pregunta, bueno, ¿por qué unos 4 y por qué unos 5 y por qué unos 6? Porque una se está aplicando en la semana 32, otra se está aplicando en la semana 28 y algunos países desde la semana 24. Explicaré un poquito más adelante sobre esta estrategia. Otra medida de protección indirecta al recién nacido de pretérmino, y que debemos verlo porque me ha tocado ver morir pacientes con influenza porque el residente o porque su médico adscrito llegó con influenza, no usó cubrebocas, se llevó a ponerle un catéter y el paciente falleció. Es la administración de vacunas antiinfluenza anual, anti-COVID-19, cuando se puede, ojalá sí se pudiera siempre, y que todos los médicos estuvieran vacunados con tosferina, difteria y pertussis. Digo, más que nada con la protección de pertussis, que eso es lo que queremos, pero viene en esta vacuna triple, le da una protección para él, para el tétanos y una protección para difteria, que ya hay difteria en Latinoamérica, hubo brotes en Perú, hubo brotes en Venezuela, hubo brotes en Haití, hubo brotes en Cuba, no entendemos por qué hubo esos brotes, ¿no? Se dejaron de vacunar y pues no hubo dinero, son países que no están como nosotros en lo que sería el sistema de salud de Dinamarca y entonces pues, dejaron de vacunar y se les fue. Y la vacuna antivaricela. Y todo el mundo decimos antivaricela, sí. ¿Quién? Pero ¿quién ya tuvo varicela y quién no? Porque si el paciente rebasa, digo, el médico rebasa los 50 años, debe vacunarse anti-zóster. Porque un zóster también se transmite y lo que le va a dar al recién nacido es varicela. Entonces, estos modelos son estrategias que se están generando a nivel mundial. Y bueno, de alguna forma vamos a ir pasando a otro concepto especial, el recién nacido hospitalizado. Si el niño está hospitalizado y cumple ya 2 meses de vida, debe ser vacunado, obviamente teniendo en cuenta su estabilidad clínica. Por eso decíamos al principio, si tiene un problema cardiopulmonar, si está intubado, no lo voy a vacunar, pero si el niño ya está en los 2 meses, ya logró superar todo este tipo de procesos, pues vacunarlo o vacunarlo al momento que se vaya al hospital. Los recién prematuros de menos de 28 semanas o menos de 1.500 gramos, hay un mayor riesgo de padecer diversos acontecimientos cardiorrespiratorios. Esto es algo que se ha ido discutiendo sobre todo con algunas vacunas como la vacuna hexavalente, ¿no? Con apneas, desaturaciones y bradicardias durante 48 y 72 horas siguientes a la vacunación. Y por lo tanto se recomienda pues, llegar a esos 2 meses. El niño no debe haber presentado apneas, pausas, al menos los 7 días previos a la vacunación y deberá mostrarse estable hemodinámicamente al momento de la misma. O sea, este es el punto más importante. Si el niño estuvo haciendo apnea, o sea, es preferible retrasar un poco la vacunación hasta que tenga al menos 7 días sin haber tenido un proceso de apnea.
Tras la vacunación, el niño debe estar monitorizado y si se planea su alta, no debe vacunarse el mismo día, sino preferentemente 48 horas antes para evitar alguna reacción adversa de las cuales pues, tenemos evidencia, ¿no? Y la completa inmunización de las personas que conviven en su domicilio. Esto es también un dato muy importante. Acuérdense que si yo tengo un papá, como nos ha sucedido, que no está vacunado contra sarampión y ahorita tiene un problema y vaya a llegar a besar a su hijo, ese periodo de incubación y el periodo prodrómico, ¿sí? Pues ni siquiera se va a dar cuenta. Y se da cuenta que no está pasado, ya tiene sarampión y probablemente ya va a infectar a su bebé, al grado que dentro de unas 4 semanas, estoy dando una plática sobre vacunaciones en el paciente recién nacido, ¿no? Pues digo, perdón, vacunación de sarampión, no vacunación de sarampión y sarampión neonatal, una enfermedad que se creía erradicada. Hace años que no veíamos un sarampión neonatal y que hoy al menos ya hay unos cuantos casos. Ahora sí, ¿qué recomendaciones especiales les voy a dejar para algunas vacunas? No es toda la cartilla, nos pasaríamos horas, tendríamos que hacer un curso y no es la intención. Pero primero, la BCG es la que más mitos tiene. A nivel mundial, todos sabemos que en el año 2019 se calculó que había 10 millones de personas que se habían enfermado de tuberculosis, con un estimado de 1.4 millones de muertes por año. De estas, pues 208,000 tenían VIH. O sea, sumaban VIH más tuberculosis. De hecho, tuberculosis mata más que el VIH, ¿eh? Eso sí lo puedo aclarar. En la región de las Américas, en el 19, se estimaron 289,000 casos de tuberculosis y 22,900 defunciones, de las cuales el 26%, 5,900, correspondían a una coinfección por VIH y 11,000 casos de tuberculosis multiresistente, que ese es otro problema grave que afortunadamente en México son porcentajes muy bajos. Pero no se habla de Nueva York, no se habla de algunos países donde el VIH es más alto y donde el mal uso o el uso inadecuado de los tratamientos antituberculosis han generado multiresistencia. Todos sabemos cómo está hecha esta vacuna, la vacuna de bacilo de Calmette-Guerin, la BCG, que fueron los dos personajes que han sido objeto de debates debido a su eficacia variable, y la prevención de la tuberculosis pulmonar en adultos. Y una de las grandes discusiones, o de las grandes controversias, y que le contestó mi amigo Napoleón José Saldaña con una claridad enorme, me dijo, oye, ¿por qué estamos usando con la vacuna una tuberculosis bovino? Es fácil. Guerin era veterinario. Entonces, para él era más fácil conseguir y hacer las pruebas con Mycobacteria tuberculosis bovina que humana. Entonces, esto habla del porqué de la respuesta no tan adecuada y que en un futuro, cuando lleguen las nuevas vacunas, es un poquito más con biología molecular, pues empezaremos a encontrar una mejor respuesta de etapas tempranas contra tuberculosis. Pero por el momento es la que tenemos. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y otras organizaciones sanitarias se basan en la incidencia de cada país. Este es el documento de la OMS, te dice cuándo vacuno en países de alta incidencia y cuándo en de baja incidencia. La OMS dice que para países de alta incidencia, todos los recién nacidos deberán recibir BCG lo antes posible después del nacimiento, para protegerlos contra las formas graves de la enfermedad. O sea, y ese concepto en México lo seguimos manejando, ¿sí? Desde el nacimiento. Y que era un concepto más de salud pública que de realidad. Si uno lo voltea a ver desde el punto de respuesta inmune, sobre todo inmune celular, porque lo que hay que recordar que junto al bacilo, que es muy poco inmunogénico, va un adyuvante, a veces el surgir de PBS y por eso hacía tanta lesión, pero va un adyuvante que lo que va a hacer es que las células vayan, migren, se coman el bacilo y por lo tanto tengamos una respuesta primero local y después regional y finalmente creación de anticuerpos. Todo un modelo que platicaríamos después, pero bueno, este modelo hace que idealmente el niño debería vacunarse después de los 6, 8 meses que no tuviera anticuerpos o que tuviera una mejor respuesta inmunológica, tanto humoral, sobre todo de tipo celular, ¿sí? Este tipo adaptativa. Sin embargo, bueno, ¿por qué se vacunaban al nacimiento? ¿Por qué seguimos vacunando al nacimiento? Pues para que se vacunen, para que no se vayan. Y durante años, cuando había vacunas, que ahorita no hay, durante años, época del doctor Comate, época del doctor Guillermo Soberón y todos ellos,
se tenían coberturas del 99%. Era impresionante, pero tuberculosis andaba arriba del 99, bueno, arriba del 95 y llegó a tener 99% de cobertura. ¿Por qué? Porque se ponía el nacimiento. Era quizás la única opción para muchos niños de la sierra, para muchos, de recibir la vacuna. Pero eso no quiere decir que no sirva. Que si se la pongo a los 4 años, que si se la pongo a los 7 años, y hay quienes dicen que hasta los 14 años, no quiere decir que no sirva. Claro que sirve. Claro que protege. Pero lo ideal es vacunar al nacimiento. Si los países de baja incidencia, o algunos otros países que europeos, donde su incidencia de TB es baja, no se recomienda la vacunación universal. En su lugar se opta por una vacunación selectiva dirigida a grupos de alto riesgo, como recién nacidos que viven en hogares con caso de tuberculosis, o que viajan a zonas endémicas, o que tienen algunos servidores que vienen de la África, como está pasando en Europa, y que les han llevado nuevamente la tuberculosis. Pero es un concepto que da la OMS para fines prácticos. Nosotros somos un país de alta incidencia de tuberculosis. ¿Y cuándo debo vacunar al recién nacido de pretérmino? Por todo esto que ya les dije de su pobre respuesta inmunológica y sobre todo su pobre respuesta inmunoadaptativa, el peso ideal va a estar por arriba de los 2.000 gramos. Y ya les expliqué por qué. ¿Sí? Las principales organizaciones de salud proponen que arriba de 2.000 gramos. Esta pauta se basa en el riesgo de una respuesta inmune menor y un posible aumento de complicaciones locales, como abscesos o linfoadenitis, lo cual tampoco es tan cierto, porque la respuesta inmune inflamatoria va a ser muy pobre en estos niños. Pero bueno, es el concepto que marca la OMS. ¿Sí? El beneficio de la vacuna es la prevención de las formas mortales de TB y sigue siendo muy significativo, por lo que incluso diferirla es, aunque aún diferida, lo que les mencionaba, aún después del nacimiento, 6 meses, un mes, aún después del año, la vacuna es crucial en entornos de alta endemicidad. Todavía hago corajes cuando me dicen, es que mi pediatra me dijo que no le ponga vacuna de BCG porque va mal. Y tengo en la mente siempre una pediatra que me llegó a preguntar y le dije, mi sobrina acaba de nacer, ¿le pongo BCG, doctor? Que pónsela por esto, esto y esto. No se la puso. A los 6 meses de vida hizo una tuberculosis meningia que la dejó terriblemente mal. En su conciencia, y porque me lo dijo, siempre quedó el no haberle insistido a la hermana en haberla vacunado. Esta vacuna está contraindicada en recién nacidos con sospecha de inmunodeficiencia y es quizá la única contraindicación, ¿sí? Con excelentes hermanos portadores de inmunodeficiencia, VIH o inmunodeficiencia. Y ojo, porque las inmunodeficiencias en el recién nacido las vamos a observar después de los primeros 6 meses. O sea, a excepción de la variable común, que esa sí la podemos ver desde el primer mes de vida. Pero, fines prácticos, si hay antecedentes familiares, si el paciente nos está presentando muchas infecciones en el cunero o cualquier cosa, podemos intentar diferir esta vacunación hasta después de los 6 meses para valorar la respuesta inmunológica, si realmente hay una inmunodeficiencia o no. Recuerden, por ejemplo, el caso que pasaba con VIH, el niño que nacía con VIH, antes no lo vacunaban, mamá de VIH y el niño que nacía por exposición, no lo vacunábamos. Hoy se vacuna. ¿Por qué? Si la mamá recibió tratamiento y llegó con una tasa, con una carga viral indetectable. ¿Por qué? Porque la probabilidad que se transmite es 0.06. Entonces, es más el riesgo de no vacunar que vacunar. Pero esa sería la única contraindicación, o que tenga menos de 1.200. Menos 2, sin embargo, insisto, de 1.800 para arriba, ya ha sido discutido y hay muchos artículos que te dicen que ya pudiera ser, si van a una zona de alta endemicidad, ya pudieran ser vacunados. La otra vacuna que tiene un punto importante de discusión es la vacuna hexavalente, y esta tiene que ver porque se había asociado a algunos procesos de convulsiones, se había asociado a algunos problemas de apneas en los pacientes pediátricos de bajo peso, y demuestra que la vacuna es inmunogénica en los prematuros, aunque la magnitud de la respuesta va a ser menor. Este dato es muy, muy importante. Un análisis detallado por antígenos revela que la respuesta inmunológica es similar a los lactantes a término, pero para ciertos componentes a la de TPA celular, pero me equivoqué, son minúsculas TIP, y poliovirus tipo 1 y 2. Sin embargo, la respuesta a los antígenos de hepatitis B
hemófilos influenza B y poliovirus tipo 3 es inferior en los prematuros. Esto es muy importante. Si un prematuro, debemos vacunarlo y estar muy pendiente de sus refuerzos. Con tristeza me ha tocado pacientes que al año o 2 años se quedaron con 1 o 2 dosis y llegaron con un problema grave. Y ojo, vamos a tocar por separado de hepatitis B, pero eso es muy importante. Por lo que se estima que el 20% de los niños nacidos antes de 28 semanas no logran una protección esperada frente a hemófilos influenza después de la primera dosis. La importancia es, si vacunas el pretérmino, estar muy pendiente cronológicamente de su refuerzo a los meses. Fenómeno subraya la importancia de adherencia estricta al esquema completo de vacunación, especialmente a la dosis de refuerzo a los 18 meses, logrando una cero protección en prácticamente 100% de los casos. Si escuchan a alguien que está vendiendo tamales afuera de la casa, a esta hora siempre pasa, y me da risa porque digo, ¿no ha pasado? No, no ha pasado. Le dije, va a pasar. Hepatitis B. La hepatitis B es una de las vacunas que más discusión ha tenido a nivel internacional y más en México. Y les voy a platicar algunas historias sobre hepatitis B, que se puso por separado, que se puso dentro de un contexto de la vacuna pentavalente, que se pasó de la pentavalente a la hexavalente, con un diferente tipo de inmunología. Les voy a platicar algunas historias. Pero una inmunización temprana contra hepatitis B ha presentado hoy día una nueva política de vacunación. 2 meses de vida contra explicación al nacimiento, como la teníamos hace poco. Se menciona para criterio de los 2 meses la seropositividad de antígeno de hepatitis B en México en mujeres embarazadas es de 0.26 a 1.65. ¿No? Es un estudio muy, muy grande de más de 1.600 mujeres y el porcentaje andaba por ahí de antígeno de superficie. Sin embargo, si esta mujer, aparte del antígeno de superficie, trae anticuerpos, trae antígeno E, la probabilidad de transmisión es altísima y por eso las diferencias. Y por lo tanto, si yo la aplico, voy a disminuir riesgos importantes. Vamos a ver. ¿Cuáles son las directrices clínicas? No lo que está hoy día en el manual de vacunación, porque esto no está ahí. O sea, son directrices clínicas a nivel internacional que te dice a quién vacuno y a quién no. Si tengo un paciente que el estado serológico de la mamá, el antígeno de superficie de ella, antígeno de superficie, no anticuerpos contra el antígeno de superficie, que ella tiene un antígeno de superficie, que es lo que estamos buscando, es negativo, y el niño pesa menos de 2 gramos, lo puedo vacunar normal a los 2 meses si quieren con la vacuna hexavalente, o alcanzar el peso de los 2 kilos. ¿Verdad? Eso es muy, muy importante. Pero debe recibir 3 dosis adicionales, 2, 4, 6 meses, que sería el esquema si se le puso al nacimiento, y se puede utilizar la vacuna hexavalente. Ese es el esquema. Si el niño no, la mamá es negativa, pónganle el esquema tradicional. Si la mamá es negativa, pero pesa más de 2 kilos, pues primeras 12 horas de vida, esquema estándar, 3 dosis, 0, 2, 6 o 2, 4, 6, que sería ahora la propuesta, y siguiendo la pauta del recién nacido a término, ya pesa más de 2 kilos. ¿Dónde tienen que aprender a estas directrices? Aquí abajo, donde dice positivo o estatus desconocido. Yo no tengo anticuerpos a todas las mamás, eso es un error que ahora que hemos dejado de vacunar al nacimiento o que no encontramos vacuna sola para el nacimiento, entonces estamos enfrentándonos a este problema sobre la mamá que pueda tener un estatus desconocido y tengo una sospecha que hizo una hepatitis de adulta o una hepatitis secundaria a una transfusión o una hepatitis secundaria a una transmisión sexual de riesgo y no sé cómo está. Bueno, cualquier peso que tenga, cualquier peso, unos 800, unos 600, ¿sí? En las primeras 12 horas de vida se debe aplicar junto con inmunoglobulina, que tampoco hay. Acabo de recibir y ese es el punto a donde quiero llegar. Un bebé, no lo recibí yo, pero el neonatólogo me habló, un bebé de una paciente de origen asiático, que la Ciudad de México está llenado con muchos, gente de Corea, gente de China, muchísimos, el centro está lleno de ellos. La chica con antígeno de superficie positivo y antígeno E positivo. Probabilidades que ese niño se infectara 75% o más. Ella era positiva. De hecho, ella no tiene, o sea, seguía positiva, aunque tiene una carga viral baja, afortunadamente para ella. Sí movimos cielo, mar y tierra para conseguir las vacunas. Afortunadamente,
ella se sabía positiva, ella le dijo al ginecólogo, el neonatólogo me habló, hicimos lo imposible para conseguirle, mandamos traer a Estados Unidos la inmunoglobulina, conseguimos vacunas sola, porque de repente no hay, y se vacunó los niños. Afortunadamente la niña hoy está negativa a 1 año de vida. Primera dosis de vida hay que tratar de conseguirlo. Sí, estamos en este o el segundo. El segundo es indudable. El riesgo de transmisión es altísima. Si tiene antígeno de superficie positivo y antígeno E, la mujer es muy infectante. Entonces, el concepto es el mismo. Primeras 12 horas de vida, hay que tenerlas, hay que planearlas, tenerlas aquí. Y 3 dosis adicionales. Esos niños se van a 4 dosis. O sea, independientemente que se haya puesto solo una. O sea, esos niños se van a 2, 4 y 6, que van junto con el hexavalente, porque esa es la gran discusión. Oye, te voy a poner 4 vacunas ahora. Pues sí. O sea, básicamente, y no sé si recuerden, de aquellos niños no respondedores que les ponían 3 vacunas y después no respondían, no creaban anticuerpos, después de una 4 respondían. ¿Por qué la tengo que poner así? Porque es un pretérmino. Y porque su respuesta inmune adaptativa es pobre y por lo tanto no va a ser de largo tiempo. Entonces, sí tengo que poner los 3 dosis de régimen. Es una duda que a cada rato me preguntan y por eso la traigo en estas directrices. Son directrices internacionales, no están así en nuestra cartilla, pero ante un problema, sobre todo de estos 2 puntos de aquí abajo, piénsenlo. Primero, pónganse a buscar a ver de dónde pueden conseguir primero la vacuna y después la gamaglobina si es ideal. Y háganle una carga viral a la mamá, porque si es baja, pues tenemos punto muy a favor del caso que no consigamos la inmunoglobulina. Y bueno, eso ya les decía, 70 a 90% de riesgo de transmisión al recién nacido si cuenta con los 2 antígenos. Sarampión, ya entrando en el tema, porque también ya vamos a terminar, dada la epidemia de sarampión reciente, con brotes de países de América, donde en México hoy al 13 de marzo tenemos 13,408 casos. Y cuando yo les pregunto a la gente, ¿cuántos casos crees que hay de sarampión? Todo el mundo me dice 10,000. ¿Por qué? Porque nuestros señores del gobierno dieron por ahí una indicación de que se hable lo menos posible de la epidemia de sarampión, porque es una epidemia, no es un brote, cumple con todos los criterios de una epidemia. O sea, que no se hable por una simple y sencilla razón. Tenemos el mundial encima. Entonces, pues no queremos que la gente deje de venir porque tendría que vacunarse contra el sarampión. ¿Y por qué dices que solamente son 13,000? Porque hay alrededor de 33,892 casos probables, casos de enfermedades exantemáticas, que seguramente fueron sarampión y que pues no les hicieron serología y pues los dejaron en enfermedades exantemáticas. Pero son más de 33,000 casos, igualito a lo que pasó con COVID, que la cantidad de los que se reportaban pues tenía que ver de lo que se subía o no se subía en el diario de las unidades de terapia. Entramos en el concepto dosis cero. En comunidades con brote activo se puede administrar una dosis cero de la vacuna sarampión, rubiola y paperas a partir de los 6 meses de edad. Esta dosis no forma parte del esquema de rutina y no sustituye la dosis programada. ¿Qué está pasando? Están yendo a los centros de salud, llegan con el niño menos de 1 año y le dicen, no, no te lo vacuno. O sea, no está haciendo válida la dosis cero. O sea, ¿para qué compras 43 millones de dosis si no las va a ser válidas? Pero bueno. Y el esquema de revacunación, los lactantes reciben esta dosis temprana 6, 11 meses, 11 meses, no sé, porque me lo dices, es que tenía 11 meses, 27 días, le puse la cero. Pues ponle la del año, y te quitas de problemas. O sea, la respuesta inmune entre 6 y 12 va a ser lo mismo, ¿no? Deberá recibir sus primeras dosis regular a los 12 y 15 meses, lo que te decía, pues el niño te llegó a los 11, 25, pues ponle la de 12 y 15 meses. Y la segunda se podrá adelantar a los 4 años, ya no hasta los 5 o 6. Hoy, en este periodo, idealmente se debe adelantar a los 4 años. Siempre y cuando haya pasado al menos 28 días de la dosis 1, porque puede ser que el niño no se vacunó y se esté vacunando a los 3, 11 meses y lo quieras dedicar a los 4. No tienes que empezar cuando menos 1 mes para aplicar la segunda dosis. ¿Qué pasa con algunos eventos supuestamente previos a la inmunización con sarampión? Se puede, pues, la gripe viral sobre todo. Se puede presentar dolor, induración, enrojecimiento durante el transcurso de 24 a 48 horas. Y pues porque cuando vacunas en el hospital es preferible vacunar antes de que se vaya. A partir del 5.º día después de la vacunación e incluso hasta el 12.º día se puede presentar fiebre
que dura 1 a 2 días. Y para el componente sarampión pueden ocurrir fiebre durante los 5 o 7 días después de la vacunación. También puede aparecer los exantemas que se conocen como abortivos, ¿no? Sarampión abortivo, después de 48 horas. Inmunoprevención contra el BCR. Aquí les voy a recomendar que revisen 2 artículos. Uno de ellos es el consenso de la vacunación mexicana de infectología, la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica contra prevención del virus social respiratorio, que fue del 24, y el otro que recientemente acabamos de trabajar y publicar con la Asociación Mexicana de Pediatría, que es el documento de postura de la Asociación Mexicana de Pediatría para la prevención del sarampión en mujeres embarazadas y lactantes. La vacunación de la madre durante el embarazo es una estrategia de inmunidad activa para ella y pasiva al neonato. Entendamos esto. Si yo le pongo una vacuna a la semana 32, como dice en México, como fue aceptada en México, primero tiene que montar respuesta en la mamá, ¿sí? Va a tener una respuesta que se va a dar entre 10, 14 y 21 días, para que crea anticuerpos. Y después va a pasar a la placenta para el niño. Entonces, estamos diciendo, la puse en la 32, ya ando en la 34, quedándome con el promedio de 14 días. Ya ando en la 34, cuando empiezo a pasar anticuerpos. Y el niño me hace en la 35. ¿Ustedes creen que ese niño se va a proteger? No. Si me hace en la 36, no. La cantidad de anticuerpos que va a pasar va a ser tan pobre que no va a alcanzar a proteger más allá de 2, 3 meses. Entonces, habrá que lo vamos a ver en estas mujeres que digan, no, es que sí me vacuné, pero me vacuné tardíamente y el niño nació a la semana o a los 14 días. Y de ahí pues que está aprobada esta vacunación de 24 a 36 de gestación, a nivel de la Comunidad Europea desde las 24, a nivel de la Organización Mundial de Salud la recomendación es 28, como está pegado a la recomendación de la Asociación Mexicana de Pediatría, y 32, perdón, para lo que ha sido la aprobación de COFEPRIS. Muy importante este dato, porque vamos a tener esas mujeres vacunas. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? En el escenario de que yo la vacuno en la 32 o 33 y nace antes de 14 días. Ese niño no está protegido. Y ese niño debe recibir monoclonales, porque es un pretérmino. Anticuerpos monoclonales, que eso es lo que está. Solamente un país en toda Latinoamérica ha aceptado la terapia combinada. Algunos han ido por la vacuna, otros han ido por monoclonales, como solo monoclonales, como Chile, y algunos como Bogotá, por ejemplo, tienen el esquema combinado. En Panamá también están por poner esquema combinado, aunque no han empezado. Es decir, aparte de la vacunación, si entra en cualquiera de estos criterios de poco paso o cualquier cosa, le pongo monoclonales o le pongo monoclonales al 4º mes y lo protejo hasta el año. Ese es un poquito de la terapia combinada. Bueno, los anticuerpos monoclonales son una estrategia nueva de inmunización pasiva. Aquí no tiene que ser activa la mamá la que pasa anticuerpos, sino le ponemos anticuerpos para proteger a los lactantes. Y hay 3 opciones ya autorizadas por organismos como la FDA y la EMA, ¿sí? Y de estas 3, el primero que tiene 25 años, que ha sido una vacunación demostrada, es el palivizumab. Todos conocemos, 5 dosis, desde 1998 ha sido aprobado en México. La probabilidad de pacientes de alto riesgo, con más de 25 años de eficacia, no vamos a hablar mucho de ellos. Hay estudios importantísimos como el IMPACT, como el FLIP, que han demostrado una reducción significativa de la hospitalización, utilizando 15 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuál es su problema de palivizumab? Su problema es que son 5 dosis y costaban en ese entonces alrededor de $1,000. Ahorita bajaron un poquito, pero bueno, sigan alrededor de 15,000 pesos, 12,000 pesos la inmunización. Y muchos papás pues, alcanzan a poner 1, 2 o 3. ¿Y cuál es el problema? De que estos anticuerpos caen al mes. Entonces, si yo quiero protegerlos hasta el primer año de vida, no voy a tener esa cantidad de anticuerpos. La segunda, que es un dato muy importante, es Nirsevimab, que también es un monoclonal nuevo. Encontraron una forma de tener una vida media extendida, o sea, por lo cual dura más o menos 6 meses, con una dosis única, que era lo que buscábamos con las 5 dosis de palivizumab, 5 meses de cobertura, ¿sí? Administrada antes o durante la temporada de BCR y ofrece una protección durante 6 meses. La eficacia de Nirsevimab en la prevención de la hospitalización por neumonía es de un 84.4%. Y se recomienda una dosis de 50 miligramos para niños
menores de 5 kilos y de 100 miligramos para los de 5, y de 100 miligramos para los niños mayores de 5 kilos. Aquí me falta una centímetro de más, de 5 kilos. Para la segunda temporada, la dosis se incrementa a 200. O sea, ¿qué pasa con esto? Pues que vale alrededor, digo, para la consulta privada, porque no lo hay todavía aceptado a nivel de gobierno, pues entre 8 y 12 mil pesos, depende de cómo se deje el paciente, ¿no? Entonces, otro de los tamales, pero bueno. Y se recomienda que esta dosis, pues de los 200, tengan alguna indicación de riesgo. Pacientes que hayan tenido problemas respiratorios, pacientes que hayan estado sometidos o que hayan hecho broncodisplasia, pacientes con enfermedad hemodinámicamente inestable, o sea, en fin, que tengan un factor de riesgo, recomendarla. Sin embargo, por alguna situación que desconozco y que tiene un poquito de que es más una forma comercial, en México se está recomendando en forma general. Y bueno, si alguien puede pagarlo, nada está mal proteger a su niño de 2 años, pero no es la recomendación académicamente aceptada. Y ha salido un tercero y nuevo, que es Clerrovimab, aprobado por la FDA en junio del 2025. Clerrovimab es otro anticuerpo monoclonal de acción prolongada, pero tiene una ventaja sobre Clerrovimab. Clerrovimab se administra una sola dosis de 105 miligramos. Todavía solo está aceptado para el primer año, pero no tiene nada que ver con el peso. Esta situación de que si pasa los 5 kilos o menos 5 kilos, le aplico el doble y no puede ser sumado, sino tiene que ser por separado. Esta situación no, digo, no puede ser por separado, más bien tiene que ser en dosis de 100 miligramos en una sola inyección, en un solo shot. Entonces, Clerrovimab es una dosis única de 105 miligramos que se aplica independientemente del peso. Esta es una de las ventajas que se tiene para el otro. Todavía no lo hay en México. En Estados Unidos ya fue aceptado por FDA, por la CIP, y te dicen algo que es muy importante. Los dos son muy similares. Quizás uno protege un mes menos que el otro, pero la temporada va de octubre a marzo, abril, no mucho, y entonces con eso protege los 5 meses. Y importantísima, ¿sí? La protección menores de 8 meses debe ser indicado para ellos, destacando que el papá o los papás del niño son los que deberán seleccionar con cuál se queda, cuál le cuesta más, cuál le cuesta menos. No es una indicación que uno sea superior al otro. Eso fue algo que sacó la FDA y la CIP, lo cual es muy recomendable, pues cuando se cuenten con los dos en México. Ahorita solamente tenemos Miserrimal. Y bueno, con esta revisión rápida, me hice 1 hora 5 minutos, no sé si tengamos tiempo para alguna respuesta, pero con esto, pues les quiero traer los cambios tradicionales, deshacer algunos mitos tradicionales y lo más novedoso, ¿no? Lo más novedoso que ha sido estas recién riesgo de vacunar durante una pandemia o una epidemia en este caso, contra sarampión y regresar a la dosis cero, que ya la habíamos usado algún tiempo, la habíamos recomendado en aquella situación que se nos dio por ahí del 2005, pero no se generalizó como ahora. Hoy es una recomendación para los pretérminos. Y la segunda, todo lo nuevo que ha salido en relación a anticuerpos monoclonales. Y bueno, acabo de estar la semana pasada, el sábado, en una excelente reunión internacional de enfermedades infecciosas y vacunación, la SMIT. Acabo de estar, y algo que me encantó, porque estábamos mucha gente de Latinoamérica, es cómo ya los anticuerpos monoclonales o cómo ya la vacuna empieza a generalizarse en otros países, empieza a ser utilizada en otros países, y bueno, de alguna forma, espero que muy pronto en México tengamos o contemos cosas. Al menos la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y la Asociación Mexicana de Pediatría ya presentaron su documento de postura, ya dijeron qué, por qué de cada uno de ellos, y bueno, nos hemos apegado un poco a lo que está la OMS para la aplicación desde la semana 28. Con esto les doy las gracias, me voy a salir. No sé quién me rayó todo esto, pero se ve bonito para los pacientes pediátricos. Me voy a salir y voy a... Ya me sacaron. Pues estamos aquí listos. Bueno, primero, mucha información valiosa a la hora de tomar decisiones con respecto a las vacunas de los recién nacidos de término o prematuros. Pero fíjate que aparte de las felicitaciones, que tienes muchas, y por ahí unas preguntas de sarampión, yo estoy muy inquieto porque definitivamente es necesario
con esto de la 4T y el sexenio pasado, pues no solamente se dejó de vacunar de COVID, se maquillaron las cifras, etcétera, sino que han aumentado los casos de embarazos en jóvenes, que es casi el 50% de las causas de prematuridad, y pues con ello aumenta el riesgo de enfermedades. Eso por un lado. Por otro lado, yo que me dedico a ver problemas respiratorios, hemos visto que los niños prematuros tienen mayor incidencia y prevalencia de enfermedades respiratorias, son sibilantes mucho tiempo, hacen cuadros respiratorios con mayor facilidad. Algunos de ellos incluso llegamos a pensar que tengan que sean inmunocomprometidos y le hacemos estudios y no, nada de eso, nada más el único antecedente es pues que son prematuros o fueron prematuros. Y bueno, no sé si tú quieras hacer algún comentario de eso. Mira, la importancia de conocer estos elementos, sobre todo este fundamento inmunológico, es que nos está dando hoy más certeza. Si tú tienes un recién nacido que fue pretérmino, que además recibió poco o nula seno materno, porque muchas de estas mamás no tuvieron poco estímulo y por lo tanto les dura menos la posibilidad. Y a los 6 meses, acuérdate que su fenómeno de inmunoadaptación, el paso de anticuerpos maternos fue menor y el paso de anticuerpos por vía láctea fue menor. A los 5 o 6 meses son totalmente naifs, son totalmente desprotegidos. Y ahora nos da por meterlos a la guardería, porque esos jovencitos que tienen que trabajar, como tienen que cuidar al niño, los meten a la guardería. Y entonces en la guardería lo ponen junto con los niños de 1 año y 2 años que ya tienen muchísimos retos y van a traer más retos. Y pues obviamente lo que estamos viendo es una cantidad enorme de hospitalizaciones de estos niños. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no ha alcanzado su madurez. Ojo, no es inmunodeficiencia, requiere el tiempo para madurar, requiere el tiempo para pasar al timo, requiere el tiempo para pasar a la médula ósea e ir madurando ante cada reto. Entonces, estos niños tienen ese problema. Y te voy a platicar un dato que es bien importante, que a mí lo leí el año pasado en la revista Salud Pública, un estudio que se hizo de sobreprevalencia en mujeres en edad reproductiva y principalmente en embarazadas. 27% de cobertura, sí, el 27% de cobertura de rubiola. Entonces, estamos en un riesgo enorme y que nadie habla de esto, de que regrese la rubiola congénita. Digo, no hay rubiola, hace muchos años que en México se ha erradicado, o sea, pero con estos años que no tenemos de vacunación, o sea, el tener una cobertura del 27% contra rubiola me explica que tenemos 27% de sarampión y 27% de paperas. O sea, hace 4 años, 3 años, nos enfrentamos a un conflicto en universidades donde cerraban las universidades por paperas. Todo tiene que ver con la ausencia de vacunación. Pero regreso un poquito al concepto. Si el niño es pretérmino y no lo vacunamos adecuadamente y sus tiempos adecuados, es, como dice la primera diapositiva, muy susceptible a tener enfermedades y muy vulnerable, sobre todo. Y fíjate que hablamos de menores de 5 años que aparte de la baja tasa de vacunación, pues tienen una deuda inmunológica, porque son niños de confinamiento, que la mayoría de ellos no recibieron el sol, no comen verduras, tienen deficiencia de vitamina D, no se expusieron a los gérmenes habituales a esa edad, y entonces, pues a veces enfermedades comunes o enfermedades que pueden prevenirse con la vacunación, pues se vuelven más susceptibles si no es vacunado y con mayor expresión de gravedad. Hay felicitaciones de prácticamente de toda la República y también de Maracaibo, Venezuela. El doctor Nelson Faría te manda saludos y felicitaciones. Fuerte abrazo. La doctora, voy a mencionar algunos, la doctora Zapata, la doctora Cintia Reynoso, la doctora Ana Laura Báez, Rigoberto de Anda, Nayeli Flores, Ángel López Moreno, Lucero Herrera, Angélica Beltrán, Guadalupe Bañuelos. Preguntan aquí, ya hay más, pero preguntan aquí, se pregunta si ya me dio varicela de niña, ¿me debo vacunar? Sí, te explico por qué. Bueno, no, perdón.
si ya recibiste la vacuna de varicela, te debes vacunar, sí, porque son 2 dosis. Entonces, ese es el primer concepto. La inmunización por varicela es permanente, pero curiosamente también es permanente la permanencia, por un valiente del plural, ¿no? Del virus en los nodos nerviosos. Y de ahí el porqué del riesgo de zóster, que cada vez lo vemos en gente más joven. Entonces, no te debes vacunar contra varicela, porque en realidad, pero sí a los 50 años vacunarte contra zóster. Por eso decía, todavía vemos médicos que más de 50 años seguimos viendo pacientes y un día vamos a hacer un zóster, vamos a estar con dolor, vamos a ir a ver a nuestro paciente, vamos a infectarlo y el niño va a hacer una varicela del primer mes de vida. Pero es por eso que es una de las estrategias que yo mencionaba, de que si no te ha dado varicela y sabe tu mamá perfectamente, porque varicela es definitivamente no pasa desapercibida. O sea, la mamá se va a acordar que tuvo varicela, aunque diga que es viruela, ¿no? Que así lo decían antes. Pero el tuvo varicela seguramente en los primeros 50 años no va a tener problema. Pero más de 45 si fuma, más de 45 si toma, más de 45 si tiene una vida no muy fit, no muy saludable, si no hace algo de ejercicio, la probabilidad de que haga un zóster es muy alto. Cada vez más estamos viendo pacientes con zóster menores de 50 años. O sea, entonces sí es muy importante vacunar. Quiero tomar un poquitito de lo que hablabas antes de esta pregunta. Sí, la deuda inmunológica nos trajo un problema enorme. No sé si ustedes estén viendo, y tú lo ves, respiratorias, la cantidad de niños con sistema respiratorio menores de 5 años hospitalizados, la cantidad de niños con rinovirus hospitalizados, y tiene que ver con esto. Tanto influenza, rinovirus, ¿cómo se llama? Bocavirus, y sobre todo si respiratorios, fueron desplazados por COVID. Y el sincicial respiratorio. El sistema respiratorio puede ser que es el más alto, fue el número 1 en esta temporada del año pasado. O sea, entonces, hoy lo están enfrentando a los 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 5 años, y con mayor gravedad. Y lo peor, y acabo de ver, eso le hizo que me encantó esa presentación que hizo un excelente médico de Colombia, que presenta la cantidad de pacientes que se están complicando con neumonía por Streptococcus pneumoniae después de sincicial respiratorio. Un dato interesantísimo donde hoy, digo, yo cuando estaba volteé a ver a mi compañero de lado, le dije, yo tengo una hospitalizada ahorita con sincicial y neumococo a los 9 meses. Entonces, es un dato muy importante, fisiopatológicamente está preparando el sincicial respiratorio y el colonizador, aquí la respuesta, el colonizador Streptococcus pneumoniae, que no se erradicó con 3 dosis, lo que requiere 4 dosis, está bajando, está yendo por un tejido esfacelado, está bajando por un tejido dañado, está produciendo neumonía. Bien interesante, neumonía lobar en un paciente con sincicial respiratorio, neumonía lobar, no generalizada, piensen en Streptococcus pneumoniae, algo que lo acabo de aprender el sábado pasado. Y ahora hay que aprender también el comportamiento de algunas enfermedades que han cambiado con el cambio climático y que seguramente la contaminación, el cambio climático, el estrés hídrico, pues están jugando un papel importante tanto en los gérmenes como en el organismo para su capacidad de defenderse. Sí. Siguen las felicitaciones, Ana Laura Bar Rodríguez, Alberto Orozco Saucedo, Guadalupe Samar Avilés, Anabet Sánchez Simbrón, María Bernabé Ramírez, Ulises Reyes, no sé si lo conozcas. Gran amigo, mucho cariño para Ulises. Es un muchacho joven. Joven, sí, muchacho joven. Debe ser de 85 años. Debe ser el hijo de nuestro amigo Ulises. Maestro, un comentario breve, le cedo la palabra. Bueno, primero felicitarlos a los dos, a ti Eduardo por haber seleccionado este tema y a Javier por haberlo expuesto tan sencillo, pero tan completo. Una pregunta, ahora que no tenemos BCG, ahora que no tenemos BCG y que hay otras vacunas que son muy complicadas, ¿qué vamos a hacer? Y segundo, no hablaste de la influenza, de la vacuna de la influenza. Y entonces ahora tenemos influenza, sincicial respiratorio, COVID, y de veras es una mezcolanza de infecciones de vías respiratorias en los niños y en las epidemias que hay en las escuelas, porque pues va un niño enfermo y la mamá lo manda
a la escuela porque ya no, porque tiene que trabajar, como dijiste, o porque le da mucha guerra, y entonces contagia a los demás niños. Entonces, 2 puntitos ahí nada más. Y el primero, definitivamente, que es de terror, que hace años, bueno, que viene una pequeña lote y se acaba, que ahorita no hay. En México no tenemos BCG. Es un problema muy, muy grave, muy delicado, y que va a venir con el repunte de casos de tuberculosis en los niños en un futuro, definitivamente. Es algo donde tenemos que volver a levantar la voz, donde los grupos tenemos que juntarnos y insistir en que se regularice las vacunas que debe haber, cuando menos el mínimo que teníamos antes. Segundo, lo que tú mencionas sobre influenza es muy importante. Hay que recordar que influenza está autorizada a partir de los 6 meses de vida. Entonces, obviamente, el recién nacido pretérmino no se puede vacunar, pero y por eso decía, la capullo debe obligar a todas las, no obligar, debe invitar a todas las embarazadas a recibir la vacuna de influenza de cada año. ¿Por qué? Porque le va a dar 5 o 6 meses, independientemente si la mujer llega a término o no, va a dar 5 o 6 meses de protección. A los 6 meses, ya lo vacunamos. Entonces, sí es muy importante estas terapias mixtas que hoy día van a ser a nivel, o sea, no decir, me quedo solo con la vacuna o me quedo solo con el plural, me quedo solo con la vacuna en el recién nacido de la madre. Si yo vacuno a la mamá, estoy dándole 6 meses de protección al niño y a los 6 meses ya lo puedo vacunar. Entonces, ese sería el esquema. Y totalmente de acuerdo contigo. Si no tenemos hoy día, nosotros como pediatras, el acercar a la mamá, el insistir en la vacunación, en buscarla donde sea, vamos a seguir cayendo con niveles. Se los digo con mucha tristeza, ese famoso 90% que están dando de cobertura es una mentira. Con mucha tristeza lo digo, porque yo hice una cifra alegres. Dije, ok, pusiste 1.800.000 dosis de vacunas. Tú me dices que te fuiste al 120%, o sea, que una cobertura del 120%. ¿Qué quiere decir? Que pusiste 2.200.000. ¿Dónde están esas vacunas? ¿Dónde las sacaste? Si había 1.800.000. No, la verdad es que son sofistas, nos siguen engañando con números, y la verdad es, digo, los estudios de seguimiento, los estudios de prevalencia, están mostrando pues, que las cifras son por abajo del 60% todavía, ¿no? Que sí, se agarró un buen número de niños, y estos niños que nacieron en el 25, en ese cacho, probablemente estén vacunados, pero quién sabe cuánto de todos los del 2020-2024 se hayan capturado que no tengan vacunas. Ese es el gran reto de todos los que ya tenemos, de revisar cartillas, de que tengan cartillas. El 50% de la población al año de vida no sabe dónde está su cartilla. Y es que somos un país muy cándido. Sí. Una proporción muy elevada del país cree lo que le dicen ante la evidencia que todo el mundo se puede dar cuenta. En fin, nos hemos pasado por mucho del tiempo destinado, pero está muy bueno esto. Y yo quisiera pedirte que mandaras un mensaje final a manera de epílogo para cerrar esta transmisión. Bueno, yo voy a resumirlo con lo que siempre me he recordado un comercial de Mejoralito, ¿se acuerdan, no? Aquel de que el niño no es un adulto chiquito. Bueno, el recién nacido prematuro no es un recién nacido chiquito. O sea, es un nacido que le falta su reto para hacer su adaptación, que le faltó tiempo de cohesión, por decirlo así, ¿sí? Para alcanzar esa madurez que necesita. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en a quién sí debo vacunar, a quién no debo vacunar, y algo que es muy importante, seguirlo, que reciba todo su esquema completo. Esa es nuestra función. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la pediatría, hoy nuestro reto, pues te voy a dar algo para terminar, que es el epílogo, una excelente plática también de la doctora María Luisa Ávila de Costa Rica, en este congreso, excelente. Hay 5 arqueotipos que tenemos que eliminar. El primer arqueotipo es el manejo de la inequidad entre el niño pobre y el niño rico. El que vive en la sierra, el que nos da. Ese es el primer arquetipo que debemos bajar. El segundo arquetipo que debemos eliminar es el del niño con coberturas en papel. O sea, eso de estar engañándonos que todo, y eso lo dijo alguien de Costa Rica, eso de que tengo el 90%, 95% de cobertura, cuando no es cierto. El tercer arquetipo que debo tener en mente es el arquetipo del médico no vacunador, del médico que dice, no hombre, ¿para qué? Mire, vaya a ver a fulanito, yo no vacuno, se me quedan ahí. Y el cuarto arquetipo, que es el más grave,
no es más grave en México, pero es más grave a nivel mundial, porque ya sucedió con la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, con el ministro de Salud de los Estados Unidos, es evitar los antivacunas. Son los 4 arquetipos que tenemos que enfrentarnos hoy día. O sea, por eso no estamos alcanzando las metas. Si no entiendo lo que pasa, si además de que no lo entiendo, no me preocupo por conocer, y menos, o sea, y como dices tú, y creer todo lo que me dicen en papel, voy a terminar convirtiéndome en un antivacuna. Porque ahora la CDC, y noticia, ya lo bloqueó un juez, pero la CDC y el ACIP, sobre todo el ACIP, que había corrido a todos, estaba diciendo que había que reducir el esquema de vacunación. Lo que les puedo asegurar, que toda Latinoamérica, todos los que estuvimos presentes en ese congreso, dijeron, en mi país aumentamos los esquemas de vacunación. Los reducimos. O sea, ahí por primera vez se pusieron contra el CIP y hoy, ayer, salió la noticia de que ya un juez les paró esta idea de reducir los esquemas. Entonces, con eso me despido. Creo que lo más importante, quedémonos con el que el recién nacido pretérmino no es un recién nacido chiquito. Eso nos va a entender toda la importancia de conocer su inmunología, no solo para la vacunación, también para el tratamiento, pero algo que es muy importante, que es más susceptible y más vulnerable. Y ya nada más para cerrar, recalcar que la vacunación es el procedimiento de salud pública que ha evitado más muertes. Y en costo-beneficio, ni hablar. Un beneficio inmenso para el bajo costo, a pesar de que algunas vacunas no sean tan baratas. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, al Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, la maravillosa conferencia que nos ha impartido el doctor Javier Ortiz Ibarra. Muchas gracias a los que participaron, a los que se unieron en Zoom, en Facebook. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches, saludos a todos, descansen.